Gracias por volver a encontrarnos en este espacio. Voy a presentar a una grande, a mi criterio, así que en un abreviado párrafo, porque seguramente que hay muchas más cosas para decir, pero bueno, para los que no la conocen, bienvenidas Amalia y Rosario, nuestras R1, que ingresan al equipo. Irene Sobol es fonoaudióloga, terapeuta de niños con trastornos del lenguaje, egresada del curso de posgrado de la Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia, ex integrante del Servicio de Fonoaudiología del Hospital Intersonal de Agudos Evita de Lanús, miembro adherente e integrante del Grupo Interdisciplinarios de Trastornos del Desarrollo y Aprendizaje de la Sociedad Argentina de Pediatría, docente y supervisora de equipos de profesionales en ateneos clínicos en instituciones hospitalarias nacionales y privadas, profesora titular de la Cátedra de Estructuración del Lenguaje y sus alteraciones de la licenciatura en Psicomotricidad de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ex profesora titular del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en fonoaudiología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, docente invitada en cursos de posgrado, facultades de Filosofía y Letra y Psicología de la UBA, Escuela de Graduados de la Licenciatura en Fonoaudiología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y en la carrera de especialización en Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia en la Universidad KS. Ojalá te hubiéramos tenido cuando estudiamos allí. Expresidente y secretaria científica de la Asociación Fonoaudiológica Argentina, coautora del libro El desarrollo del cachorro humano, de guías para la supervisión de la salud de niños y adolescentes, Sociedad Argentina de Pediatría, y del Manual para Supervisión de la Salud de Niños, Niñas y Adolescentes de la SAP 2010. Gracias, Irene, por acompañarnos hoy, por tu generosidad para compartir tu conocimiento. Para los que la conocen y los que no la conocen, escuchar a Irene es un antes y un después en la comprensión del desarrollo del lenguaje de un niño. Hoy, donde lo virtual tiene un impacto tan intenso en la vida de todos, es muy importante escuchar tu voz. Desde lo personal, mi gratitud y afecto de siempre. Así que, bienvenida, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por darme un espacio y una oportunidad para compartir con ustedes una temática que es amplia, es multidimensional, es compleja, como es la del lenguaje y el proceso de construcción del lenguaje por el niño y las vicisitudes de este proceso dentro de un determinado contexto, una determinada época y momento. Agradezco mucho también tu generosidad en tus palabras, que tienen que ver con lo que vamos a ver, que es que me arma condiciones. Yo digo un jardincito, me haces el jardincito ya, para que yo lo transite, y lo cual es fundamental en tanto nuestra condición de seres humanos, ser queridos, ser reconocidos, ser valorados, ser escuchados, ¿sí? Y dar la oportunidad de hablar. Y esto lo vamos a ver, que son condiciones para que un niño acceda al lenguaje. Yo trabajo con niños pequeños en general, con problemáticas severas, que tienen alteraciones en este proceso de apropiación de la lengua y de construcción del lenguaje, que después voy a aclarar, de las diversas funciones
que se ponen en juego en una actividad discursiva, que tienen problemáticas tanto en la comprensión lingüística como en la producción verbal, y hablo de producción, no solo de expresión, también ya lo voy a desarrollar. Y en verdad, antes de este momento de la pandemia, que irrumpió en nuestra cotidianeidad, en nuestros hábitos, realmente fue una irrupción que hace que modalicemos, que reacomodemos, que reorganicemos nuestra cotidianeidad. Antes de esto, se venían incrementando hace tiempo las consultas de padres preocupados por, justamente por problemáticas que veían en cuanto al, llamemos, desarrollo del lenguaje en los niños. Esto en la Sociedad de Pediatría también, cada vez es un tema, digamos, que va teniendo espacio, hay mucha preocupación, y en estos momentos, bueno, justamente por las circunstancias tan complejas que se transitan, sin duda también se han ampliado, porque a esta parte, en este momento, también surgen muchas consultas. Por suerte consultas, cuando hay consultas, bueno, se empieza a prestar atención, ¿no? No obstante esta circunstancia, y antes de entrar directamente en tema, no obstante, también dio la oportunidad que al estar, digamos, más tiempo dentro de la dinámica familiar, más tiempo reunidos dentro del hogar, se empezaron a escuchar estas dificultades más, digamos, que justamente en esta cultura de la inmediatez que veníamos viviendo, de un ritmo tan acelerado, muchas veces las consultas llegaban en tiempos que ya eran de algún modo tardíos, se había esperado mucho tiempo para consultar en niños que presentaban ausencia del lenguaje o problemáticas bastante severas del lenguaje. Pero por eso, como todo con su pro y su contra, esto también pareciera que dio la oportunidad en la convivencia de tal vez estar más atentos o escuchar más o descubrir más cuestiones que pasaron a ser motivo de consulta. Bueno, con respecto también a la intervención terapéutica y trabajando en el campo de la lengua oral, porque yo trabajo, si bien uno puede emplear recursos, por supuesto, gráficos, pero trabajo con problemáticas que tienen que ver con el uso de la lengua oral. Entonces, frecuentemente los niños que tienen dificultades en construir y desarrollar en tiempo y forma su lenguaje, son niños que tienden más a privilegiar la acción, la actuación, el movimiento, ¿sí? Y que está más privilegiado el hacer con el cuerpo y el actuar y el movimiento que la verbalización. Entonces, convocarlos al encuentro y sostener una dinámica de interacción verbal mediatizado por las pantallas, la verdad, resulta bastante complicado. Pero pasa otra cosa. En todo acto de habla, no solo interviene la producción verbal, sino también todo lo paraverbal, que sería la gestualidad, que sería la expresión,
del rostro, ¿no es cierto? La mímica facial, las posturas, el código proxémico que tiene que ver con el manejo de las distancias, los acercamientos y los alejamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos a otro, no solo es, digamos, necesario que para poder sostener un diálogo, este otro, diferente a mí, me escuche, me comprenda, interprete lo que digo, y esto, digamos, desde el plano sensorial auditivo, sino que pueda hacer una lectura, en tanto que es lo visible, de lo que digo desde el punto de vista corporal, ¿no? Entonces, hay un decir verbal y hay un decir que es paraverbal. Pero además cuando uno le habla a un niño en todo acto de habla, y a un adulto también, no es solamente lo que transcurre en el discurso desde el punto de vista lingüístico, de los términos, de las palabras que constituyen y conforman el enunciado. No es solo eso, sino que subyace en lo que digo una intencionalidad. El niño no solamente tiene que conquistar, yo ahora estoy haciendo una panorámica, después vamos a hablar detalle por detalle si quieren. No solamente el niño tiene que ir accediendo a la conquista del léxico de la lengua, sino que además tiene que interpretar si lo que uno está diciendo es una advertencia, es una amenaza, es una pregunta, es un imperativo, es una orden, ¿sí? Es una invitación. Entonces, y eso no está en las palabras. No está en el significado de la palabra. Eso está en cómo se vehiculizan y cómo se dice lo que se dice a quien se dice. ¿Sí? Entonces, no es solamente la conquista de un léxico, sino que además, cuál es la intencionalidad que subyace en el hablante que le está destinando ese discurso. Y todo eso se vehiculiza con la voz. La voz es por donde circulan las palabras, pero la voz es por donde circula la afectividad, por donde circula la emocionalidad, por donde circula la intencionalidad. La voz es fundamental. Bueno, ustedes ya me han escuchado por ahí el ejemplo, pero es muy ilustrativo. Yo puedo decir, vení, una palabra. O puedo decir, vení. O puedo decir, vení. Estoy usando la misma palabra del léxico. Sin embargo, veo sonrisas, se interpreta diferente. Una es un imperativo, una orden, ¿no? La otra es como una invitación. Y la tercera suena a amenaza. Y yo no digo te amenazo, o te voy a hacer tal cosa. Entonces, el tema de la voz cobra un valor muy importante, por todas las implicancias que tiene, como la mirada. Uno ve niños muy pequeños, entre los 2, digamos hasta los 3 años más o menos, a veces más, que cuando uno les habla y no lo miran, toman el rostro y lo giran hacia ellos, porque necesita que se le hable mirando. Porque uno al hablarle y mirarlo y escucharlo, lo ratifica en su existencia. Es como que si uno no lo mira, para el hablante que le está destinando su verbalización no existiera. Por eso también esto
de las pantallas, con toda la utilidad que tiene, porque de ninguna manera voy a demonizar esto, pero es perturbador, y para los niños pequeños. Ustedes habrán escuchado, dice, pero no quiero hablar con los abuelos, porque es distinto un dibujo animado. Es un continuo, que hay luz, que hay brillo, que después voy a leer algo de Daniel Kahneman que habla sobre eso. No solo eso, se pixela de pronto el rostro. Y otra cosa, se distorsiona. No solo la cara, el rostro. Cuando hablamos de rostro ya hablamos de la expresión, de la expresividad. Entonces, si yo me pongo así, si yo hago así, si me acerco mucho o me alejo, se producen ciertas distorsiones. De hecho, yo estoy mirando, pero no se ve bien a quién miro. Y una de las características fundamentales, de la cual habla una lingüista que se llama Naves-Boves, es que cuando hablamos francamente de diálogo, hablamos de cara a cara, de mirada a mirada, frente a frente. Yo les vuelvo a la voz. Ahora te voy a agradecer, Monique, si pasás el primer video, pero quiero decir algo antes. Es un video sobre niños hipoacúsicos que no escucharon la voz de la madre, no escuchaban, y que en este video supuestamente empiezan a escuchar por primera vez la voz de la madre. La voz es con lo primero que se reencuentra el niño como lo conocido, se reencuentra con el tono fundamental de la madre, que ha sido registrado mientras estaba gestándose, ¿no? Después de los 6 meses en general. Entonces a lo mejor algunos de ustedes lo vieran, van a ver en este video las emociones que despierta el reencuentro con esa voz, o el reconocimiento, se produce el reconocimiento de la voz. Si quieres pasar. No. Hello. Hello. I've never seen that face before. I love you. Can you hear me? What's he doing? Hi. 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 What do you hear? Are you listening? Archer! Hi! Archer! Uh-oh. Hi. Oh, hi, Archer. Archer! There's something that's different. Hi, Archer! Aw, I love you too, Lydia. I love you. Hi, buddy. Look at those big eyes. Can you hear Mommy? That's pretty cool. I'll get rid of that speech. I love you. Are you excited? Can you hear everything? Can you hear everything? He's like, what is happening right now? Oh, Archer, 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 what you gonna do? People's gonna play all day just with you and you. You. Is Peepo too? Hey, baby.
Ah, gracias, Monique. Qué belleza. Me quedaría todo el día escuchándola. Bueno, la verdad que emociona, ¿no? Porque ahí se ve bien, es un momento en que el niño no comprende lo que se le dice, no comprende porque no dispone de la lengua, del sistema de signos lingüísticos, de su medio sociolingüístico y sociocultural, al cual tendrá que ir accediendo de a poco. Pero empieza a registrar, además de esto que veíamos de la voz, los elementos que llaman suprasegmentales, que es prosodia, entonación, ritmo. Esto es muy primario. Por eso cuando nos encontramos con niños que usan una prosodia, que sería el aspecto musical, ¿no? Es como la música del hablar sin la letra, ¿no? Entonces, que se altera, que es ajena a su medio lingüístico, que tiene una entonación que no es pertinente a la entonación, la melodía que le imprimen los hablantes de su medio. Bueno, es esa melodía, esa musicalidad ajena, uno se pregunta qué ha pasado ahí, porque estos son registros muy primarios. Los aspectos más, por eso, musicales o prosódicos. Entonces, ¿por qué se va sonriendo? Ahí aparecen, en general, más allá de que sea inglés, por eso digo, más allá de la lengua que se use, ese modo de hablar que está en todas las culturas, es el maternés, esto de agudizar la voz, de hablar con un tono, con otro ritmo, ¿sí? de musicalizarlo más. Es como algo natural que producen en general las figuras de crianza en los niños muy pequeños, cuando le dicen, ¡ay, mi chiquitito, qué bonito, qué bonito! Eso que sale naturalmente, ¿no es cierto? Es de lo primero que va recibiendo en las mejores condiciones, digamos, el niño. ¿Y qué está haciendo ahí? Ya está tiñendo a la lengua de un valor afectivo. No es lo mismo decirle, ay, mi chiquitito, ¿cómo estás creciendo? Que decir, muy chiquitito, ¿cómo estás creciendo? Eso, todos esos matices, ¿sí? Van tiñendo de un valor afectivo. O sea que ya ahí empieza todo este proceso de construcción del lenguaje. Porque el niño tiene que empezar a sentir el placer de oír, que ahí se ve, y de oír la voz. Y la voz tiene que ver con la identidad de una persona, ¿no es cierto? De hecho, cuando uno habla por teléfono y por ahí apenas oye la voz, le responde, ¿cómo te va, Juan? O sea, lo reconoce por los rasgos, ¿sí? de su voz. Entonces, el bebé, antes de comprender el significado de los enunciados que se le destinan, interpreta. Es un intérprete, ¿sí? ¿En qué sentido? De que puede interpretar los matices melódicos de la voz asociados a afectividad y además la voz puede contener, acariciar, ¿sí? Suavizar, o puede ser muy ríspida,
y puede ser muy violenta, ¿sí? Y puede en realidad perturbar más que convocar, más que tornarse deseable de ser escuchada. Entonces, esto de la escucha y la mirada empiezan a ser fundamental, la mirada, el sostén, ¿no es cierto? Las posturas, esto que hace que, articulado el proceso de constructividad corporal, se articule con el proceso de construcción del lenguaje. Cuando hablamos de construcción, hablamos de un niño activo en relación con la lengua. Entonces, es importante destacar que desde un principio es fundamental las cualidades de las experiencias que tenga el niño con los interlocutores primordiales que son estas figuras de crianza. Vamos a ver el segundo video. Tell me about it. Really? Oh my goodness. Oh my goodness. Are you feeling better? Oh. Are you feeling better? You feel pretty good? Huh? You feel pretty good? Yeah. So oh, you were pretty mad before, and now you're like so happy. Huh? Were you hungry? Yeah. What else? What else? Did you have a good day? Huh? Did you have a good day? Oh my God. Oh. Tell me more. Tell me more. Oh. What else? What else? Did you swing in the swing? Did you swing in the swing? Really? Daddy. Did you get dizzy? Is it kind of dizzy? Yeah, like that? You- Oh, are you pushing on me? Swinging and bouncing? Oh, did you go in the bouncy seat? I have to Did you go in the ask you something. Is it going like this? Hasta ahí. Did you go in the bouncy? Gracias. Sí, porque es muy largo. Ahí se ve cómo se va armando la matriz dialógica. Y es un bebé muy pequeño, de 3 meses, pero ocurre en torno cerca de este periodo y hacia adelante, ¿no? 5 o 6 meses. La matriz dialógica que implica que hay turnos, alternancia de turnos, un turno para hablar y un turno para escuchar. Ustedes ven ahí que se produce una pausa y la madre le da lugar, le cede su lugar de hablante para que el niño pase a ser el hablante, digamos, con los recursos, digamos, rudimentarios que tiene. ¿Sí? Esta dinámica de alternancia de turnos, respetando un turno y un espacio para hablar y para escuchar, es fundante. Es sobre esto que después se va a construir el lenguaje. Y solo se da en una relación de 2 humanos. Porque lo que está haciendo la madre es significándole lo que... Así le dice, bueno, es en inglés, tengo inglés, portugués, ahí traje en castellano también, pero bueno, lo elegí más por lo que se ve, digamos, de la dinámica, ¿no? Pero en el momento que la madre le está diciendo
ah, sí, y entonces, ah, ¿qué pasó? Oh, no te gustó. Lo que está haciendo es empezar a habilitarlo como hablante, porque le da un valor a lo que dice, porque le atribuye una significación, porque considera que eso que dice tiene un valor significante, o sea que se va a cargar de significado y de significación. Cuando el niño nace, grita, llama, clama, y este otro primordial, este interlocutor primero, provisto de lengua, ya de la lengua del medio, va a interpretar desde dónde, bueno, sin duda de su propia historia, de su estructuración psíquica, de los acontecimientos de su vida, de su sistema de valores, digamos, desde su subjetividad. Desde ahí va a interpretar. Pero el niño, entonces, cuando empieza a hacer estas primeras emisiones, si hay alguien que lo escucha y lo interpreta, le atribuye una significación, lo valoriza como un decir, como un hablar, ¿sí? Y le ofrece, le oferta amorosamente elementos de la lengua, porque le está hablando, ya le está ofreciendo un bagaje lingüístico. Y ahí se empieza a armar como la espiral que después se va complejizando, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de las condiciones que son las que van a favorecer, por eso no se puede enseñar una lengua. Una lengua es un sistema cerrado, ¿no es cierto?, con un repertorio de elementos finitos como los fonemas y el léxico, y una legalidad. Hay reglas de combinatoria de los sonidos para formar palabras, reglas morfosintácticas, reglas semánticas. El niño también tendrá que poder inferir para llegar a ser un hablante, como dicen los lingüistas, un hablante competente, o sea, ¿no? Pero eso lo va a ir recibiendo, estas experiencias múltiples, porque más allá de estos primeros interlocutores va a haber otros, que sean lo más satisfactorias posible. Yo decía, no se puede enseñar, es un sistema cerrado, pero con muchísimos elementos, no todos tenemos todas las palabras, digamos, del léxico, es acotado, pero el lenguaje, en tanto producción creativa y singular de cada sujeto, es un sistema abierto, porque son infinitas las posibilidades de combinatorias de las palabras para construir enunciados y combinar esos enunciados en el desarrollo de nuestro discurso. Es muy ardua, muy laboriosa y muy compleja la tarea que hace un niño en relación con esto. Son como pequeños lingüistas, ¿sí?, que van de a poco pudiendo inferir reglas, haciendo discriminaciones, diferenciaciones, porque este niño que tuvo lo que vimos primero, las primeras reacciones, son frente a la voz, y ya empieza a hacer discriminaciones entre la voz, los ruidos naturales, los ruidos artificiales, progresa hacia discriminar voces conocidas, voces desconocidas, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido también la cuestión de la voz es que da presencia. Uno le puede hablar a un niño desde muy lejos, cuando ya es un poco más, digamos, un poco más grande, desde muy lejos, y sostener el encuentro y la unión, aunque no esté presente físicamente, pero sostenido por la voz. La voz da presencia. Presentifica al que habla. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando uno habla también a través de este medio? Se habló varias veces de que uno habla más fuerte. Hay algo que se está interponiendo, pareciera,
y que el hablar fuerte es para poder llegar al otro, la voz llega. Sin embargo, tal vez el registro que uno tiene es que como hay algo que hace obstáculo, ¿no es cierto?, en el fluir de esta sonoridad de la voz, se tiende a hablar muy fuerte y al mismo tiempo como un modo de convocar, al otro y sostener la atención. Entonces, ¿qué pasa con lo que el niño tiene que hacer en relación con la lengua? No alcanza con que estén en un medio donde puede haber mucha gente y hablan. El tema es que le hablen y que lo escuchen. Por eso digo que lo habiliten, que lo validen, que lo reconozcan, que lo ratifiquen como un hablante potencial. Y lo que está pasando es que pareciera que esta dinámica, a raíz del exceso o el abuso de dispositivos, se está comprometiendo. Yo recuerdo una vez una escena, y hay muchas, estás en la calle, que iba un padre con el niño le hablaba, y él hablaba por teléfono y le hacía, y el niño entonces hablaba cada vez más fuerte y ya lo tironeaba de la ropa, porque tenía registro de que no era escuchado. Entonces, esto de la matriz dialógica que empieza a conformarse y que es esperable que después se desarrolle, va a ser el fundamento de esta posibilidad de desarrollo del lenguaje. El lenguaje se construye con otro, por otro y para otro. Esto lo plantea Juana Levin en su texto Tramas del lenguaje infantil. Es con otro, porque en soledad no se accede al lenguaje. Entonces un niño puede estar rodeado de mucha gente donde circula el lenguaje, pero al no destinarle a la verbalización o reconocerlo como también un ser escuchante, somos oyentes, escuchantes, no es garantía de que va a hablar. Decía, es con otro, es por otro que le demande verbalización. Porque muchas veces, digamos, el niño igual encuentra al principio recursos expresivos a través de la gestualidad, o a veces autoabasteciéndose, resolviendo situaciones de necesidad, pero tiene que haber alguien que le demande palabras. Yo en este sentido, en el jardín de infantes, por ejemplo, la maestra opera de un modo extraordinario para acceder al lenguaje. Cuando hay dos niños pequeños y uno le quiere quitar al otro un objeto, un muñeco, lo que fuere, y lo tironea, y la maestra le dice, no, así no, decile, dame. Eso opera como generador del lenguaje. Le está diciendo, acción, actuación, no. Palabra, sí. Es una invitación a hablar y una valorización de que para poder participar de lo social, el lenguaje es fundamental. Y entonces decía, es con otro, porque no es en soledad, es por otro que le demande palabras, y es para otro.
para otro que escuche, porque si no hay nadie que escuche, se lo escucha de modo errático, no hay nada para decir. Bueno, les voy a leer textual de Echeverría, que habla sobre la ontología del lenguaje, y dice: los seres humanos son seres lingüísticos, seres que viven en el lenguaje, porque uno vive en una dimensión, ¿sí?, simbólica. El lenguaje nace de la interacción social entre los seres humanos. En consecuencia, el lenguaje es un fenómeno social, no biológico. El lenguaje humano es recursivo, o sea que podemos hacer girar el lenguaje sobre sí mismo. Podemos hablar de nuestro habla, que es lo que estoy haciendo ahora. Sobre nuestras distinciones lingüísticas, sobre el lenguaje. Esta capacidad recursiva del lenguaje es la base de lo que llamamos reflexión. Y es la base de la razón. Somos seres racionales porque somos seres lingüísticos viviendo en un mundo lingüístico. Y de hecho, esto lo hace el niño muy tempranamente, desplegando lo que se llama la función metalingüística. Cuando dice, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es vacío, supongamos? O sea, está preguntando acerca del significado de la palabra. O sea, con elementos de la lengua, ¿sí?, habla del código, digamos, de la lengua. Y la lengua es una entidad abstracta, es inmaterial, es inasible. Y cuando uno habla, lo que dice es fugaz, transcurre en el tiempo y es evanescente. Mientras que la lengua escrita es documental, ¿sí? Está más privilegiado su despliegue en el espacio. Y por eso muchas veces cuando hay problemáticas del lenguaje, otra vez el tema de lo pausado, de lo melódico, del ritmo, es fundamental para que al niño se le haga más accesible la lengua, porque nosotros no nos damos cuenta lo rápido que hablamos muchas veces, y al ser fugaz, cuando llego a la palabra paloma, cuando dije mar, digamos, desapareció palom, mientras que en la escritura es documental. Bueno, no sé si hay algo que hasta acá que me quieran preguntar. Bien. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, yo decía que es una producción singular y creativa. A partir de los elementos de la lengua, uno va generando su discurso en distintos contextos, dirigido a distintos interlocutores, ¿sí?, y en función de la intencionalidad que se tenga. Bueno, eso incluye también equívocos, fallidos y demás, ¿no? Es decir, es en parte intencional. Y otra parte, puede, sin la intención consciente, digamos, sin lo consciente puede salir, ¿no?, de un fallido, un equívoco. Bueno, progresando hacia la estructura del diálogo, que es donde yo estoy poniendo el énfasis, o sea, el eje, ¿no es cierto?, que es lo que está comprometiéndose en estos momentos por el abuso de los dispositivos. Donde cuando hablamos de escuchar, a diferencia de oír, oír es una posibilidad desde lo biológico y funcional del sistema auditivo. Escuchar implica
tener una disponibilidad de recepción de lo que dice el otro. Voy a leer también del mismo autor, Echeverría, dice la diferencia, dice, diferenciando el oír del escuchar. Oír es un fenómeno biológico, se lo asocia a la capacidad de distinguir sonidos en nuestras interacciones con el medio. Escuchar es un fenómeno totalmente diferente. Escuchar pertenece al dominio del lenguaje, se construye en nuestras interacciones sociales con otros. Lo que diferencia el escuchar del oír es el hecho de que cuando escuchamos generamos un mundo interpretativo. Cuando atribuimos una interpretación a un sonido, pasamos del oír al escuchar. Implica también disponibilidad de recibir el decir del otro y aceptar las diferencias conceptuales e ideológicas. Bueno, ha pasado que uno en un diálogo con otra persona, aunque lo común, porque cuando se habla de comunicación, hablamos de comunicación no entendida con ese modelo receptor-emisor, que es un modelo no humano en verdad, justamente, ¿no? Sino un hablante y un oyente escuchante. Un yo que le habla un tú, un locutor que le habla un locutario. Son como lugares, ¿sí?, que se van alternando. Entonces, ha pasado que a veces uno le habla a otra persona que comparte la misma lengua, y le dice algo, y el interlocutor le contesta algo que por ahí no está en concordancia, o no es una réplica o una respuesta en relación con lo que le fue dicho por el primer locutor, y dice, pero vos me escuchaste lo que yo te dije. Entonces no le está hablando del oír, le está hablando si interpretó adecuadamente lo que está diciendo. Como yo les decía al principio que el niño interpreta antes de comprender la lengua. Interpreta si hay enojo, interpreta si hay aceptación, interpreta si hay rechazo. Es una capacidad humana, digamos, antes de comprender la lengua. Al punto tal que en un niño pequeño, supongamos de 2 años, que está poniendo los dedos en el enchufe, y se le dice, seguí poniendo los dedos en el enchufe. Y el niño sigue poniendo los dedos en el enchufe. Y entonces el adulto por ahí va, agarra y lo sacude y le dice, ¿qué te dije? Todavía está en la literalidad, ¿no?, de lo que escucha del discurso adulto. Pero si le está diciendo seguí, está interpretando, y no hay una melodía de ironía, supongamos, seguí poniendo. Uno la ironía, mejor dicho, sí hay ironía, pero el niño todavía no tiene la posibilidad de comprender una ironía, ni una metáfora, ni un chiste. Se queda en la literalidad, ¿no? Entonces, cuando está diciendo seguí poniendo, lo toma como algo, como un imperativo, declarativo, ¿no es cierto? Y lo sigue haciendo. Interpreta eso que le está diciendo que siga haciendo. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si uno le dice, también hablando de niños pequeños, si no te quedas quieto, entonces no vas a ir a la plaza, con una entonación de enojo? Y por ahí el niño se aquieta, pero no es que entendió ya el condicional, si no te quedas, entonces, sino que leyó en el rostro, en el tono de voz, en la actitud corporal, ¿sí?, que eso no era una aprobación, que eso no era una aceptación, que era que había enojo, que había queja. Progresivamente
va pudiendo entender más la complejidad de la verbalización que se le destina. Bueno, ahora vamos a otro... Uy, el tiempo. Vamos a otro video. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Pero qué vos estabas soñando? ¿Podés detenerlo un minutito? Bueno, ahí dice que discute con su papá. Acá vemos que el niño todavía no dispone de lengua, pero escuchen todos los matices expresivos, como eleva y disminuye el volumen de la voz, pero miren las cualidades del interlocutor, que es el padre, cómo lo escucha, lo sigue. ¿Vos estabas soñando? ¿Pero por qué se hacen? ¿Y qué vos? ¿Estás rico el jugo? ¿Qué, el Auti, eh? Ah. Bueno, pero solo reto porque ustedes se portan mal. Sí, pero ustedes se ponen a pelear. ¿Ah? Si yo no, vos no tenés que entrar para ir para la cocina. Porque vos entras para la cocina y te puede hacer nada. Por eso yo te reto. Bueno, pero yo te reto por eso, para que vos no entres a la cocina. ¿Pero por qué entras vos? Sí sé que vos querés entrar, sí sé. Sí sé que el Audi también entra. Pero vos sos chiquito. ¿Entendés o no? No podés hacerlo. Pero hay cosas que el Audi hace porque... Pero vos sos chico para entrar. Bueno, bueno. Ah, yo te prometí sacarte afuera a pasear. Pero es que cambia un poquito el tiempo, yo te saco... Escúchame, yo te saco un ratito afuera... Bueno. Para, tranquilízate. Bueno. Escúchame, pero si yo te saco afuera, vos sos alérgico y te enfermas siempre. Ve, mira. Renega un poco y empieza a toser. Sí. ¿Qué? No te estoy filmando. ¿Ya está? ¿Terminamos la charla? Román. Pero vení. Ya terminamos la charla. ¿Ah? Pero ya está. Quedamos así entonces. Vas a hacer caso, no vas a entrar a la cocina. Y cuando yo no te saque afuera, tenés... Bueno, pero vos tenés que saber que cuando yo no te saque afuera o te diga que no podés hacer algo, es porque no podés, no es porque uno tiene ganas de retarte. ¿Me escuchaste? ¿Estamos? ¿Quedamos así? ¿Listo? Ya está. Bueno, dame la mano. Listo. ¿Un beso? ¿Te hago un beso? Un beso. Uy. Un beso, dame, y chao. Un besito. Ya está. Chao. Listo. Bueno, acá se ve, ¿no? El niño con una jerga, o sea, compone toda su producción de combinatorias silábicas, algunas muy aleatorias, ¿no es cierto?
Sin embargo, se sostiene esa dinámica de diálogo de turno. El padre interpreta, pero el niño ha descubierto ya un montón de cosas, que elevando el tono de voz y superponiéndose a la voz del otro, de esa manera como que toma protagonismo, más fuerza lo que dice. ¿No es cierto? Los matices expresivos ya están desplegándose, ¿no? El hablar, el más pausado, el bajar el tono de voz, y toda la gestualidad que también está ya de lo visto. O sea, los mecanismos que se ponen en juego a la hora de, a la hora de construir el lenguaje son, digamos, mecanismos de identificación con otros hablantes con los que tiene vínculos significativos. Entonces, han pasado pocos meses, pero viene haciendo un muy laborioso trabajo, pero con otro humano. A ver, cuando yo digo esto, por supuesto, valorizo todos los beneficios que nos ha aportado y que nos aporta la tecnología, ¿no es cierto?, a todo lo que se puede acceder, que no lo voy a decir porque ustedes lo saben. Pero hay condiciones, hay situaciones, hay experiencias que inevitablemente son necesarias que se desplieguen en una relación intersubjetiva, digamos, el niño está en un proceso de constitución como un sujeto, pero es con otro, vuelvo a decir, como plantea Juana Levin, con otro, por otro y para otro. No. En relación con lo que también recibe a través de los dispositivos, digamos, yo tomé de Daniel Kalmels, que también como psicomotricista, en un momento que habla de pantallas, dice que la luz, el brillo, el movimiento y la continuidad son características presentes en procesos hipnóticos, y eso produce la captura de la atención, sin un beneficio para el niño. Que un bebé en su primer año de vida, si no está en conexión con el adulto, suele conectarse con luces, estímulo suficiente para calmar cierta estabilidad. Hay niños, ventiladores, luces, que la pantalla, la luz, más el brillo, más el movimiento, las imágenes continuas, un rectángulo luminoso, que cuando se discontinúa generan ansiedad e irritación. O sea, es diferente además ver un dibujo animado o un show, digamos, para niños, que lo que se arma en una situación de interlocución. Las máquinas no significan, no le atribuyen significado. Esto que vimos recién, este intercambio, esta posibilidad de que el padre le atribuye una significación, le va dando un sentido, lo invita a continuar, y todos los procesos que hace el niño. Dice, bueno, esto que produce un efecto hipnótico, y que genera conductas adhesivas al objeto, poniendo en segundo término estímulos del entorno cuando está conectado, no contesta. Niños que llegan con jerga, que es una, digamos, estamos hablando de niños de 3, 4 años, sea como un idiolecto, como una lengua privada, ¿sí?, que no es la lengua al grupo común al cual pertenece. Muchas veces uno descubre que está asociado a soledad. Es decir, la lengua con violencia no ingresa. Pero cuando hay soledad, entonces niños que por ahí arman, algunos tienen que ver con una relación muy simbiótica que se establece con la madre, y esa lengua privada los mantiene unidos.
y no entra nadie de afuera puede entender, y el niño queda muy dependiente de esa figura para que lo interprete, porque acceder al lenguaje también da libertad, la posibilidad de decir lo que uno piensa, siente, desea. Pero también son niños que por ahí hablan, o sea, se hablan con jerga como un modo de acompañamiento, de autoacompañamiento. Este niño es pequeño, la jerga es lógica, digamos, en cuanto a que combina y no hay palabras reconocibles de la lengua, pero eso se tiene que ir luego con las partículas, digamos, como encastre, que son las sílabas, luego formar las palabras. Entonces, no es lo mismo que quede solo expuesto a ver contenidos o a ver, digamos, estímulos que en la mayoría de los casos lo sobreestimulan y lo exceden, que no pueden administrar toda esa información y esa estimulación, si no hay otro que le atribuya algún sentido a eso que se está viendo, o que dé la oportunidad para un diálogo. Vamos al otro que es cortito. Uy, ¿cómo pasa el tiempo? Creo que es, a ver, están viendo juntos, ¿no? Pero miren lo que se arma. They need to work on that, right? Yes, okay. Did you understand it though? ¿Se puede poner más fuerte? Bueno, no importa. Oh, no, not this one. This is the grand finale of this. That's what I was wondering. I don't know what they're gonna do next season because they did some stuff this time. Exactly what I was thinking. Oh yeah. Right, don't bring that again. You know what I'm saying? Don't do the same stuff. You know what I'm saying? Yeah, I was thinking that. Yeah. Like go somewhere else with that, but don't bring it here. You know what I'm saying? Yeah. That's what I said. And then it was like, you know what I'm saying? And I was like, what in the world? But don't do that here. You know what I'm saying? Yeah. Really? I thought the same thing. We think a lot alike, huh? Oh, that's crazy. Right. Ayudarnos. Bueno, ahí acompañado, que si bien, digamos, están viendo evidentemente un programa, el tema es lo que se está viendo, que por supuesto el niño tampoco ahí, digamos, tiene recursos lingüísticos suficientes para dar cuenta, pero se convocan mutuamente, ¿no? Y se arma toda esta dinámica de encuentro. Cuando hablamos de comunicación, obviamente hablar de que es transmitir información es absolutamente restringir el concepto. Hablamos de comunicación como comunión, unión y encuentro entre dos, básicamente, usando las formas simbólicas de la lengua. Y ahí, de algún modo, se producía esa comunión, más allá de que estaban frente, digamos, a una pantalla. El tema es, bueno, poder lograr un equilibrio, ¿no es cierto? Que el niño no quede expuesto, como muchos niños que he recibido, con muchas horas de pantalla. Vuelvo a decir, no hay este interlocutor que lo escucha, que toma su decir, que lo ratifica en su producción, y que promueve
que eso se despliegue o que se amplíe. Cuando justamente esa es una de las funciones fundamentales, ¿sí?, de acceder al lenguaje. Yo no sé qué tiempo tengo para... No, estamos bien. Bueno. Tenemos hasta las 10:30, dejamos después un ratito para algunas preguntas. Bueno, perfecto. Bueno. Sí, que algunas hay, pero después te las hacemos después si quieres, Iré. Bueno, sí. Muchas veces se usan los dispositivos como celulares y demás justamente para acallar al niño. ¿No es cierto? Los dispositivos no, eso parece obvio, pero está ocurriendo y mucho, y esto es lo preocupante. Vuelvo a decir, esto no es un cuestionamiento a la existencia de estos dispositivos, sino al uso, al abuso o al mal uso en niños que están en pleno proceso de desarrollo y de constitución como sujeto, de construcción de su lenguaje. Se lo usa muchas veces como sustituto, por ejemplo, de poder ofrecerle una narrativa, el cuento. Y ahí están los elementos que vimos al principio. A lo mejor el niño no entiende nada del texto del cuento, pero mientras le hablan, está ahí en presencia la persona que le habla y acompaña. Una vez terminando un tratamiento, hablábamos de los miedos con una niña, tendría 5 años y medio más o menos. Y entonces yo le pregunto, ¿y cuando sentís miedo, cuando tenés miedo, qué haces? Y me contestó, le pido a mi mamá que me hable. Esto iba más allá de la temática. Porque en un cuento se puede hablar de brujas, se puede hablar de monstruos, pero mientras está con alguien que está a su lado y es la persona confiable, contenedora y sostenedora, se puede hablar de las cosas más temibles, pero el peligro está conjurado. Se conjura el peligro. Se puede hablar de las cosas más temibles porque son palabras. Bien. Si bien hacen Irene, nosotros vemos... Sí. Sí, decime. No, que esto que vos decís, bueno, lo veíamos ya este año, es medio está en el aire, pero lo veíamos mucho en sala de espera. Desde muy chiquitos con celular al lado de una mamá que a lo mejor tiene tiempo de hablar, de contestar, de contar, de explicar a dónde está y a qué viene, y sin embargo vemos a los nenes con celular de todas las edades, pero la sala de espera es como, me parece una foto de esto que decís. Sí. Es así. Por eso te digo que a veces se usa como un sustituto que es realmente muy riesgoso para el desarrollo del niño, el futuro. Esto es lo que preocupa, ¿no? Además, son imágenes y contenidos como ya elaborados y muy rápidos y en un continuo. Entonces no hay tiempo, como veíamos, por ahí para la reflexión, para la elaboración, para hacer estas operaciones de asociación, porque también hablamos del juego, o sea, juego, lenguaje y grafismo, todas producciones simbólicas, ¿no? En donde se pone en juego
la inventiva, la imaginación y la creatividad. Cuando hablamos de lenguaje hablamos de creatividad, o sea, todo el tiempo generamos enunciados nuevos, adecuándonos a la situación contextual. Juana Levin en su texto Tramas del lenguaje infantil dice que en el lenguaje se modula la pulsión. Es decir, uno ve también niños que por ahí están mucho tiempo quietos, mirando, hipnotizados, paralizados, ¿no? Y que por eso esas reacciones por ahí a veces de mucha desorganización cuando se les quita, porque se dice que tiene un valor hipnótico. Y salir de esa situación, pasar de estar en esa pasividad, mirando algo que se les presenta de modo que también están como sobrepasados de estímulos. Después aparecen situaciones en donde hay mucha reactividad también desde lo corporal y que están muy excitados, y trastornos del sueño, bueno. Ustedes saben que la Asociación de Pediatría, tanto de Argentina, Estados Unidos, sociedades pediátricas europeas, se habla que hasta los 3 años los niños no deberían estar expuestos a pantalla, cosa que no ocurre. Que ahora, a raíz de esta situación de la pandemia, bueno, se flexibilizó. Porque pasa eso, que a veces no saben qué hacer con los niños. Pero también lo que se ve que los niños juegan menos de un modo creativo. Y bueno, es preocupante realmente. Perdón, yo lo que observo también es que la reacción cuando se produce el corte de un dispositivo, el límite, bueno, ahora vamos a no sé, vamos a salir o vamos a bañarnos o vamos a comer o lo que fuere, produce enojo. Enojos importantes, digamos, rabietas, malas contestaciones, pero todo el tiempo, digamos, ¿no? Yo me tomo el trabajo de observar y es todo el tiempo la misma respuesta, no hay acuerdo respecto de, bueno, un tiempo de esto y después hacemos otra cosa. El dejar el dispositivo produce mal humor y enojo. Exacto. No veo que o al menos los que yo observo puntualmente, no aceptan, digamos, el acuerdo, aunque uno intente poner un límite. Por eso, porque pareciera que es muy difícil ese pasaje, el salir de esa situación, por eso, a la que estaban expuestos, por eso Calmés cuando habla de algo hipnótico, ¿no? Implica readecuarse, reacomodarse, reposicionarse, sacar digamos, la atención de ahí, implica una renuncia para pasar a otra situación. Y ese pasaje, sí, exacto, como vos decís, es muy, muy compleja, ¿no? Pero bueno, yo puse un poco más de énfasis en los primeros tiempos, porque son tiempos constituyentes, son tiempos fundamentales. Entonces, cuando llega un niño a los 4 años sin lenguaje, y uno va viendo cómo ha venido este proceso. A ver, la posibilidad de acceso al lenguaje, sin duda, tiene que ver con la condición humana, es inherente a la condición humana y tiene un fundamento neurobiológico. Hay estructuras y funciones del sistema nervioso que sin duda están involucrados, hay un organismo que participa, hay un sistema fonoarticulatorio que está involucrado, hay un sistema auditivo, pero no alcanza. Esto puede estar indemne o puede estar incomprometido, todo ese bagaje, y todo, digamos, todo lo que trae el niño como equipaje desde lo orgánico y funcional,
Si está perturbado o está comprometido, digamos, por alguna lesión, porque tiene un síndrome, en fin, en realidad, bueno, complica más o se agrega, pero no responde solo eso a las condiciones que un niño tenga comprometido el lenguaje. Yo he trabajado en una institución que eran niños con trastornos neurometabólicos, con síndromes muy complejos, y por ahí con el mismo síndrome, con procesos diferentes, más allá de lo individual de cada uno, y cómo se presenta, tenía que ver también con el entorno, con las experiencias, en los vínculos, con los acontecimientos de la vida, digamos, un montón de cosas, de factores, no cosas, factores, que se combinan a favor o más perturbadoramente. Entonces, no es solo lo neurobiológico lo que sustenta la posibilidad de construir el lenguaje. Y ahí decía Echeverría, no es algo biológico, es social. Ahí preguntaban, Irene, dice, hay niños que están en una estructura dialógica y son pésimos hablantes, dificultad de articular palabras. ¿Qué nos puede aportar al respecto? Sí. Bueno, como justamente decía recién, de pronto pueden tener experiencias que uno podría decir que son satisfactorias o que son propiciatorias, ¿no? Porque se lo escucha. Pero bueno, también está en el equipaje de cada niño. Hay niños que tienen dificultades en la operatividad del análisis lingüístico. O sea, así como hay gente que por ahí tiene un postdoctorado en filosofía y a lo mejor le cuesta aprender idiomas, supongamos. Es decir, a veces sin que haya una injuria orgánica constatable, hay niños que les cuesta, por ejemplo, la inferencia de reglas de cómo se estructura, supongamos, una palabra, o que tienen dificultades para discriminar rasgos que componen el fonema, porque cuando pronuncian mal, si vamos a lo más liviano, que es la dicción, ¿no? Digamos, en relación con un niño que tiene ausencia de lenguaje, pero que lo comprometido es lo que se llama el componente fonológico fonético, ¿no? Que tiene que ver con los fonemas o sonidos de la lengua en su ejecución y su realización. Cada fonema se compone a su vez de una combinatoria de rasgos mínimos. Por eso digo que el niño es como un pequeño lingüista que va trabajando, analizando, discriminando, diferenciando, categorizando. Bueno, esas operaciones, digo, no es solamente donde pone la punta de la lengua y qué mueve. No es solamente el punto de articulación y cómo lo hace, sino que tiene que tener una representación del fonema, a su vez. ¿Sí? Como al escribir tendrá que tener una representación. Entonces, que cierta operatividad en relación con el análisis lingüístico puede estar comprometida. ¿Sí? Eso cuando estamos hablando, por ejemplo, de dicción. O hay niños que tienen dificultades de pronto para inferir los elementos más gramaticales, las partículas, entonces que les cuestan las preposiciones, pero igual hay que ver un poco cuáles los antecedentes de todo esto, porque a veces el hablar con dificultades que requiere un interlocutor es un lugar que se le atribuye al niño. Cuando hay una problemática del lenguaje, más allá de tener en cuenta la posibilidad de que es un niño que tiene alguna vulnerabilidad en relación con todo este tipo de operaciones que tienen que hacer, cuál es el lugar del niño dentro de la estructura familiar como hablante, qué valor puede tener, no tenemos tiempo, pero a veces
gusta o resulta placentero que el niño que yo de pronto diga de determinada manera y eso se legaliza. Por ahí que hable con omisiones o sustituciones y eso cobra un valor, digamos, para alguna de, no sé, de los integrantes de la familia, se le legaliza y se le sostiene ese, llamemos, hablar mal. En realidad, lo que hay que hacer con el niño es traerlo cada vez más a la legalidad de la lengua. Pero hay operaciones que son difíciles, que les resulta difícil, por eso a veces necesitan ayuda extra. ¿Hay más preguntas? No. Sí. Perdón, Dale, yo dale. lo que pensaba en nuestra comunidad, al menos la que asiste al CESAC, que hay muchos niños que estos primeros años tan importantes están a veces solos, o están en un lugar alejados de la mamá, y están en una pieza con el televisor horas y horas y horas, o están solitos, que pueden estar en una estructura dialógica precaria, pero que de cualquier modo, a lo mejor no se instala todo esto de lo que hoy hablamos. Claro. Está lo mínimo, y se acercan y son nenes que les cuesta mucho hablar, que les cuesta preguntar, o que el único tono de esa estructura ideológica a lo mejor es lo imperativo. Eso también genera dificultades. Exactamente. Por eso, digamos que es tan fundamental las experiencias respecto a esto, que va más allá, a ver, como del repertorio léxico. Esto no tiene que ver ni, digamos, con el nivel sociocultural, tiene que ver, sí es cierto que cada cultura tiene sus propias reglas conversacionales, ¿no es cierto? Sus propias reglas en cuanto a modalidades de sostener el diálogo, que hay particularidades socioculturales, ¿sí? Pero más palabras o más léxico, menos léxico, no va a ser, digamos, garantía de que el niño así acceda al lenguaje, porque muchas veces se piensa en términos de estimulación, como llenar de palabras, y en realidad tiene que ver más con la experiencia y la dinámica del intercambio, de la interacción, del encuentro y de la unión con el otro mediatizado por él. Por eso también lo que veo al recibir niños pequeños es que por ahí le ponen a los niños, para estimularlos, programas que hay, y muchos, donde dan vocabulario. Y para el lenguaje no es solamente un repertorio de palabras. Entonces el niño repite, y tiene la posibilidad por ahí de repetir, pero de ahí a ser autor de una construcción de enunciados requiere de otras condiciones que no alcanza con lo del léxico. A ver, Y desde una consulta, y esto de la cuarentena, algunas mamás de nenes muy chiquitos les preocupa, y yo lo pensaba también en relación a la poca diversidad de interlocutores, porque un chico al salir al mundo, digamos, tiene varios interlocutores y va construyendo con distintas personas. Al estar en cierto modo, con cierto nivel de encierro, los interlocutores, bueno, en el mejor de los casos, son las personas que conviven con él, pero hay una cantidad de interlocutores que se pierde de tener, que son los otros, de la afuera. ¿En eso ves algún tipo de impacto? A ver, perdóname, Andrea. No, Se te me iba decía, cortando. Perdóname. te preguntaba si la cuestión de tener menos diversidad de interlocutores al estar encerrados por la cuarentena, en los nenes muy chiquititos, puede tener algún tipo de impacto en la construcción del lenguaje, el no tener otras personas con las que hablar o escuchar que sus papás o las personas que conviven. Perdón, sí, ahora sí te escuché. Sí, en verdad, a ver,
le restringe en amplitud, sí, de experiencias, porque además convengamos que cuando hablan entre los niños, ¿no es cierto?, se despliegan por ahí temáticas o modos de intercambio diferentes que por ahí con el adulto. Sin duda, restringe en cuanto a variedad, como vos decís, de experiencias de interlocución. Pero con que haya uno que lo escuche como lo vimos, ¿no? Francamente, y le propicie variedad de momentos de interlocución, bueno, es muy favorecedor. Sí, siempre, a ver, porque el niño ¿qué va haciendo? Es un proceso que sería de apropiación de la lengua, ser propio lo que primero es ajeno. El niño escucha discursos completos, no escucha palabras aisladas o sueltas. Y tampoco por personajes, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, vehiculizado por la voz de alguien con quien tiene un vínculo amoroso, un vínculo afectivo, significativo. Por eso no es cuestión de darle, tampoco se puede ni enseñar a hablar en el sentido formal del término, como uno aprende un idioma cuando ya es más grande, porque lo que pasa es que hay un periodo crítico en el proceso de construcción. Los primeros 5 años el niño pasa a ser un hablante competente, como vuelvo a decir, como dicen los lingüistas. O sea, es esperable que en el término de 5 años el niño ya haya armado su infraestructura lingüística, que produzca todos los fonemas pertinentes a la lengua, que estructure sus enunciados más simples, más complejos, pero con todos sus elementos, con todas sus partículas, digamos, que sean enunciados completos, y que las relaciones semánticas entre los términos, cómo combina las palabras, tengan un sentido, sean pertinentes a la situación contextual, y sean, lo que dice su verbalización sea inteligible para cualquier interlocutor eventual, el kiosquero, el vecino, un niño. O sea, y eso es en el término de 5 años. Ahora, como vos decís, Andrea, sin duda, al estar dentro de la casa, digamos, la variedad por ahí queda restringida, pero no obstante, la calidad de esos intercambios es lo que va a poder garantizar. Había otra pregunta que decía, además de que te agradecen mucho y que les resulta muy claro y muy placentero escucharte, preguntaban si el acceso al lenguaje de modo tardío puede tener que ver con algunas culturas en donde el uso de la lengua no es un elemento de comunicación con los niños de modo privilegiado. Eugenia preguntó Sí, eso. por eso hay modalidades, sí, hay cuestiones a veces culturales, pero hay perfiles generales, digamos, de desarrollo. Acá el tema es la progresión, es como que un niño que gatea no puede andar en bicicleta, o sea, va a tener que necesariamente hacer las etapas para poder llegar a acceder al uso de una bicicleta. Puede estar más tardío, y también la condición de niño, a veces donde en algunas culturas por ahí no están tan habilitados o tan autorizados a hablar, ¿no? Bueno, hay un trabajo donde yo cuento de una niña, lo cuento muy rápido, en el hospital. La maestra había mandado una niña, la comunidad boliviana, que hacía poco había llegado al país y que no vivía en la capital, digamos, y de Bolivia, vivía en una comunidad pequeña, alejada, digamos, y la manda porque no hablaba la maestra.
Y entonces se le hacen evaluaciones, que es todo un tema, evaluaciones, una terapeuta la toma, y algunas que están transculturalizadas, porque son evaluaciones con modelos léxicos de otras lenguas o culturas, y bueno, así todo muy parametrizado, y la niña no respondía, con lo cual ya se le ponía nombre y apellido a la problemática que tenía, ¿no? Por suerte teníamos supervisión, la supervisora le dice, ¿cómo son las modalidades conversacionales en la familia? La cual esta terapeuta no pudo responder porque no tenía ese dato. Cuando la averigua, se entera de que por ser niña y mujer, en ese momento, para poder hablar, necesitaba que le diera el interlocutor una contraseña. La contraseña era que la mirara y le hiciera así, como diciendo, adelante, te permito. Entonces, haciendo eso, ¿no es cierto? Uno la miraba y le hacía así, y hablaba perfectamente. O sea, se hubiera patologizado algo que en verdad era una característica de su comunidad lingüística, en donde se necesitaba esa autorización. Hay reglas conversacionales, hay códigos diferentes. Entonces, es muy importante cuando uno trabaja con niños, personas en general, pero bueno, en este caso yo porque trabajo con niños pequeños, saber cuáles son las particularidades, pero no solamente dentro de una determinada comunidad, en cada familia. Hay familias donde está privilegiada más la gestualidad, la actuación, ¿no?, que la verbalización. Pero bueno, no sé si le respondí. Tenía un video más donde es muy divertido, no sé si tenemos margen. Si querés lo vemos, que es cortito, y ya con eso vamos cerrando. Pero es el último, Sí. El del Gloria. Sí, ahí lo pongo. Quiere decir que me haces un video. Sí, estoy haciendo uno, por eso. No juguemos con Gloria a morir. No juguemos con Gloria a morir. ¿Y eso qué es? Es la música que escuchaban a la mañana en el jardín. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Gloria no le gusta morir. No le gusta jugar a morir. Claro. A Gloria. Está bien. Se llama Gloria. No juguemos con Gloria a morir. Porque porque el hijo quiere jugar a morir, pero no le gusta Gloria. Okay. No, y por eso después el papá viene y el nene, juguemos con Gloria a morir, y después el nene dice última vez, y el papá llega al cuarto y después dice, no juguemos con Gloria a morir. Pero el papá le dijo, no jugamos con Gloria a morir, le dijo al hijo. ¿Entendés? Sí. Es como una palabra que te morís así, que no le gusta Gloria. Claro. Porque tiene una hermana grande que se llama Gloria. Es maravilloso. Es hermoso. Bueno, ahí se ve cómo el niño ya construye, cómo gira, cómo acomoda, pero sabe que mientras siga sosteniendo lo que dice, está convocando, ¿no?, a los interlocutores. Muy metido allá, le dice, ¿me grabás? O sea, cómo está incluido esto del dispositivo.
cómo ya dispone de todos los recursos, ¿no es cierto? Y cómo maneja e interpreta con su lógica, que esa es otra cosa que, bueno, no da el margen, pero el tema de la comprensión, ¿qué interpreta y qué comprende el niño de lo que ve? Y justo pone a la hermana como Gloria, que es la que se muere, digamos, tiene como toda una hipótesis armada. Claro, increíble. Y manejando su lógica, ¿no? De ese momento. Igual es interesante la respuesta de los padres. ¿Cómo? Claro, que a mí me parece muy interesante la respuesta de los padres de todos estos ejemplos, que son lo que a lo mejor nosotras vemos con más dificultad en la consulta, porque el padre escucha atento, no le dice, no, qué pavada decís, eso es el himno, o qué estás diciendo, no sé, bueno, alguna respuesta de poca paciencia, sino que lo escucha y respeta la lógica que en ese momento él está construyendo alrededor del himno, digamos. Exacto, y para no es tomando esto que vos decís, el ritmo, lo pausado, que no ocurre cuando los estímulos son un continuo. Entonces, ¿por qué? Porque él va como reacomodando, pero también está tratando de entender. Está pensando, está armando hipótesis. Todo ese trabajo de elaboración necesita tiempo y espacio. Que se asemeja también al juego en un punto, ¿no, Irene? Porque cuando un niño juega, también la lógica del juego a veces es interrumpida por no ser convencional, y tiene mucha lógica desde el punto de vista de cómo la construye el niño. Totalmente. Por eso yo decía, lenguaje, juego y grafismo, todas producciones simbólicas. Cuando muchas veces recibo niños sin lenguaje o muy comprometidos, muy perturbados, y uno ve que a medida que van construyendo el lenguaje, el juego también, y viceversa, digamos, se va complejizando, enriqueciendo. Y bueno, y después el acceso al grafismo. Sí, bueno, lo de los textos y las referencias bibliográficas yo después se las paso, lo de Calmer. Hice una nota sobre pantallas, pero bueno, creo que... Pues si querés me pasas todo y yo se los paso a los participantes y las participantes. Sí. Bueno, todos estos videos son de YouTube, los tomé porque justamente están autorizados. Pero otra cosa más que quiero decir antes, por ejemplo el tema, y en realidad en relación con las sonoridades, es muy frecuente que en este momento estén los televisores, por ejemplo, prendidos todo el tiempo. Eso arma un fondo de sonoridad permanente, es decir, que el espacio está lleno de sonidos. Cuando un niño habla poco con dificultades, le pido a los padres que haya silencio, porque entonces el niño empieza a jugar con así como este niño jugaba con la construcción de los enunciados, a jugar con vocalizaciones y demás. Cuando está el televisor de fondo, ¿no es cierto?, y se llena el espacio de eso, hay voces violentas, hay ruidos, está la publicidad que se aumenta el volumen. Yo a veces pido que me manden, porque ahora es la posibilidad de ver al niño, videos, y me manda, y de pronto recibo videos en los cuales el niño sí está hablando o haciendo para que yo lo analice, pero tengo que hacer todo un trabajo para poder disociar lo que estoy escuchando de fondo. Entonces, esto de silencio, de que haya espacio para la voz, digamos. La verdad que me enorgullece escuchar tu voz. Es importante en un momento. Nosotros seguimos teniendo un alto porcentaje de pacientes con dificultades para hablar, y no me parece casual. No, por eso decía, decir una vez más, ¿no? La importancia de dimensionar, digamos, la utilidad o el valor de
todos estos dispositivos, encontrar el equilibrio y no perder de vista de que tiene que ver con la condición humana y la necesidad humana, esto de la relación con el otro, ¿no? Jugando condiciones de esta manera, ¿no? Jugando estas condiciones de encuentro, de intercambio, de unión. Sí, la verdad. La otra cosa que veo también, en cuanto al abuso, muy frecuente, que se los filma todo el tiempo a los chicos, por ejemplo en los cumpleaños, ¿no? Bueno, como que por ahí yo he ido a cumpleaños de chicos por mis nietos, y no están ahí, a veces los padres mirando y vivenciando el momento. Hay una tendencia a hacer un registro, que eso quede registrado, pero no termina estando plenamente en la situación. Y el niño se ve visto y registrado por el dispositivo. Es maravilloso que exista eso. Eso a mí me ha permitido, también lo he hecho, pero otra vez, el abuso. El abuso. Y acá es un tema de administración, ¿no? A mí lo que me preocupa es la proyección también. ¿Cómo? La proyección, cuando hay ausencia de o cuando este diálogo se instala como impronta en la dinámica familiar, después no desaparece. Es decir, a ver, nos encontramos con púberes en los talleres donde también les cuesta hablar, donde no hay diálogo, donde no hay pregunta, digamos, ¿no? Es como que esto prosigue, no es que se termina cuando empieza primer grado y de pronto aprenden y de pronto... No, claro, por supuesto. Por supuesto. Y además, la idea es que el niño vaya pasando de un nivel de acción y actuación concreta al de la palabra, a un nivel, claro, de verbalización, ¿no es cierto?, donde el cuerpo se va como apaciguando, por eso esto que dice Juana de que la pulsión se modula en el lenguaje, ¿no?, que se va activando y apaciguando, aunque el cuerpo, como yo dije al principio, está, porque en todo acto de habla, yo estoy haciendo todo esto y no puedo prescindir. Lo que no sé es qué ve el niño del otro lado. No está mi mirada como estaría en frente a frente, ni mi cuerpo. Porque de pronto, y cuanto más pequeño es, menos lenguaje entiende más por contexto. O sea, y uno también como terapeuta, un niño que tiene dificultades para hablar, lo interpreta más por lo que ve. Y ahora, con este recurso, que por suerte, digamos, por un lado existe y algo instrumentado de modo hasta creativo, ayuda, pero no reemplaza. Lo que uno ve en lo presencial y lo que se juega en lo presencial, también como el tema también de las máscaras, ¿no? Es todo el tema del rostro y del semblante en el sentido de lo que aparece, ¿no? Lo que se da a ver. Sí, no sé si viste en el hospital de niños, yo estuve internada también, las enfermeras se ponían un cartel colgado acá en el pecho con el nombre y un dibujito, porque uno no los podía ver con la máscara, con la gorra, con los guantes, con los barbijos y con el equipo, digamos. Uno no sabía si ya había entrado esa persona, si era la misma. Entonces el recurso de poner quién era, el nombre y quién soy, y la pregunta colgada como en una pechera, también significaba un momento de conexión con quien está sin poder hacer. Claro, para mí eso tenía como un valor, el valor simbólico de darle identidad a quien te estaba atendiendo. Tal cual. Y además el tema, bueno, esto que hablamos, el código proxémico, ¿no?, que tiene que ver con el manejo de las distancias, que también es cultural, que dicen que, bueno, los latinos nos tocamos más, uno se saluda con alguien, lo abraza, le masajea la espalda, eso es muy nuestro. En otras culturas saludan hi, bueno, por ahí no se acercan tanto, son distintas maneras. Y bueno,
sí, ahora está todo esto restringido, y bueno, se irá modalizando. Gracias, Estoy- Irene. Ya ahí está, ya son, bueno, 11 menos cuarto, así que vamos cerrando. Hay un montón de comentarios, no sé si los pudiste leer, pero No alcancé. de las Muy chicas lindos. que agradecen un montón, que, bueno, Muy después claro. les pasamos la bibliografía, un placer acá volver a escucharte, siempre tan clara y con mucha calidez, muy clara y valiosa tu clase, un placer enorme. Después, bueno, hay alguna preguntita más. Bueno, un montón de Muchas comentarios que te gracias. agradecen un montón. Muchas genia. gracias a ustedes por escucharme, muchas gracias por darme la oportunidad de este encuentro, de este intercambio de cuestiones que nos preocupan a todos, ¿no? Y Un poder placer, es un compartir. placer escucharte. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao a todas. Chao, chao, Ire, A todos. gracias. Muchas Que gracias. estés bien. Gracias. Ustedes también, cuídense. Ahí si querés podés ver el chat. Ya se fue. Bueno, el equipo Chao, nos quedamos. gracias. Chao, hasta luego. Chao. Chicas, ya vengo, voy a... A ver. ¿Bonnie? Sí. Preguntaban por el canal de YouTube, ¿viste? Sí, lo habíamos mandado en la primera clase, pero bueno, después lo volvemos a mandar. Sí. Ahí está. Ahí estamos todas.